Listo. Entonces, comencemos este tiempo, que sea un tiempo entonces en el que podamos hablar sobre el autocuidado, un momento que es demasiado importante y que como mamá se nos olvida. Quiero presentarles a una mujer extraordinaria. La verdad que para mí es un placer poder compartir este espacio con ella, que es Estefi Lozano, que es mamá, esposa, emprendedora, trabajadora, coach de salud mental y mentora de mamás. Le digo yo que él tiene un PhD bastante largo. Ay, André, muchas gracias de verdad por invitarme a este espacio. Qué rico también poder estar acá, poder compartir. Sé que vamos a tener pues muchas cosas buenas para compartirle a todas las mamás y gracias de verdad por invitarme a este espacio. Cuéntanos entonces ahora quién es André. Bueno, yo estoy muy feliz de estar acá. Yo soy una mujer muy sensible que le gusta ayudar a los demás. Soy mentora certificada empoderadora de mujeres. Para mí es algo muy, digamos, gratificante porque lo he buscado durante bastante tiempo y ya, digamos, ya es una realidad y ya es un hecho. También soy mamá de un niño de 10 años, futuro adolescente, y estoy dispuesta para entregar mis aprendizajes porque creo que los aprendizajes de nosotras como mamás al compartirlos con otras, pues les podemos ayudar. Así es. Bueno, y para que entremos, porque de pronto hay muchas maneras o de maneras de decir cuál es este autocuidado, ¿sí? Porque podemos decir, no, autocuidado es únicamente, no sé, ponernos una crema o tener ciertas rutinas o tener ciertos cuidados. Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué es para ti el autocuidado? ¿Sí? ¿O qué es para ti qué significa el autocuidado? Bueno, pues para mí el autocuidado, pues como su palabra lo dice, ¿no? Es como el cuidado hacia uno mismo. Y yo lo definiría o lo relaciono mucho cuando nosotros como mamás solemos ser expertas en cuidar a nuestros hijos, ¿no? Entonces cuando el bebé nace, tú le das realmente todo lo que necesita en todas las áreas de su vida. Entonces está la alimentación, está las horas de sueño, está como abarca muchas cosas. Y es hacer lo mismo, pero por nosotras mismas, ¿sí? Entonces es hacer como todo lo que nosotros hacemos por nuestros hijos o hacemos por los demás, pero empezarlo a hacer de una manera autónoma hacia nosotras mismas. Entonces, el cuidado, yo no lo veo como algo como tan superficial, como que muchas personas, y a veces lo vemos mucho también en redes sociales, de las mamás que van al spa, que la que tiene su tiempo de no sé qué, pero yo siento que el autocuidado es algo que va en el día a día, es como un pensamiento que uno tiene, es algo que uno debe incorporar más como en las acciones que hace cotidianamente, ¿sí? Incluso hay que este espacio, digamos, del live, puede ser un espacio de autocuidado. Entonces, no es tanto lo superficial que nosotros hacemos hacia los demás, sino es cómo nos cuidamos en cada momento de nuestra vida. Sí, y yo creo que hay algo que pienso yo, ¿no? Ese es mi sentir de que en la sociedad como que nos han inculcado que cuando nos convertimos en mamás, o sea, como que como dejamos de lado, ya no podemos preocuparnos por nuestro cuidado, sino únicamente es nuestro hijo o únicamente es nuestra familia. Y este autocuidado, pensaría que debemos, o sea, primero empezarnos a conocer, porque a veces cuando somos madres nos, digamos, de ese abandono a nosotras mismas y de pretender primero cuidar al otro sin que yo tenga cuidado de mí, pues en este camino nos podemos perder, ¿sí? Quiero que me cuentes un poquito de tu experiencia en cuanto cómo fue el principio de si tuviste o no tuviste autocuidado en tu maternidad.
y cómo tú empezaste a poderlo ver y a poder decir, es que yo lo necesito. Sí, pues bueno, yo tengo tres hijos, ¿no? Entonces, con mi hija mayor, pues nada, cerca, porque siento que es algo que no se habla, ¿no? No nos dicen, ¿sí? Tú muy bien lo habías dicho, creo que en una historia, y es que no, cuando uno es mamá no lo preparan para eso, ¿sí? O sea, como que te preparan para cambiar pañales, pero no te preparan para, oye, tú vas a cambiar, incluso tu manera de pensar y todo eso, ¿sí? Entonces, ya que hablas del autoconocimiento, es también volver a uno a conocerse. Y, y pues efectivamente en mi primera maternidad, pues no sabía de esto, no tenía autocuidado y era como, para mí era como estar la niña linda, ordenada, preciosa y ya, el resto uno en pijama, despeinado, todo el tiempo, ¿cierto? Eh, pero pues a medida de que ella fue creciendo y ya cuando nacieron mis otros hijos, yo me di cuenta que eso no era disfrutar la maternidad, eso era, le digo yo a mi esposo, es como tapar huequitos, ¿no? Entonces es como suplir acá, suplir allá, suplir eso. Y fue cuando en el autoconocimiento también me di cuenta que yo necesitaba pues esos mismos cuidados, ¿sí? Y que si el bebé se va a levantar toda la noche porque lo requiere por sus necesidades físicas, pues yo también tengo que tener mi tiempo durante el día para poder dormir y descansar, ¿sí? Entonces, esa fue como la búsqueda que yo hice y la búsqueda que yo hacía en ese momento, sin tener conocimiento de esto, era como que yo quiero disfrutar mi maternidad, ¿sí? Ya como que esta va a ser mi última maternidad y quiero disfrutarla y quiero ser esa mamá feliz que sale en las revistas, ¿cómo hago? Y fue cuando empecé a buscar pues muchos cursos, muchas mentorías y muchas cosas que primero pues en ese descubrimiento y en ese autoconocimiento fui encontrando que pues uno tiene que cuidarse, ¿sí? En cada momento, como lo decía antes, ¿no? Entonces no es que tengas que cuidarte, hacer una rutina de ejercicio o hacer que hace parte, sí, pero no es únicamente eso, sino es más eh, qué estoy haciendo yo en este preciso momento, qué estoy haciendo yo para mi cuidado físico, pero pues también mi cuidado mental, que es lo que también más dejamos al lado, sobre todo las mamás. ¿Sí? Nos cargamos y llevamos una carga mental total de todo lo que hay que hacer en una casa, de todo lo que hay que hacer por nuestros hijos, pero no desocupamos la mente, ¿cierto? Entonces, entonces fue como esa búsqueda, ¿sí? Pero pues obviamente hubo muchos tropiezos. Es una búsqueda que uno dice pues sí, porque cuando uno empieza a buscar autocuidado, pues lo primero que yo encontré fue como haz una rutina de ejercicio, haz una rutina de no sé qué, yo, pero ¿en dónde? ¿Con qué tiempo? ¿En qué momento? ¿No? Se frustra uno también al entender que no tengo tiempo para eso, o sea, ¿sí? Si el autocuidado es hacer una hora de ejercicio, una hora de lectura, una hora, no tengo 4 horas para autocuidarme. Entonces también al principio fue como muy frustrante ese proceso de poder apropiarlo también a mi contexto y a mis necesidades. Mira que yo aún recuerdo, pues tú tuviste tres, digamos, dijiste la primera maternidad, la segunda y la tercera, si la voy a disfrutar. Yo Total. tengo solo uno Entonces toca ya y no, disfrutarlo. y digamos dentro de mis planes era solo uno. Entonces dije, ¿cómo? Pues porque en mi momento de mi bebé, ¿cierto? Y de que en cada etapa de la maternidad es entender que tan como así como nuestros hijos tienen ciertos cuidados que necesitan, nosotras también tenemos que tener una planeación de estos cuidados míos, ¿sí? Porque, por ejemplo, y ahí también estaría el tema de una prevención de una depresión postparto, porque en medio de toda esta bruma, de todas estas cosas, si nosotros no vemos qué cuidados yo puedo tener para mí, o sea, de darme este abrazo, porque es lo que tú decías, más que ir a hacer ejercicio, más que, no sé,
tener un hábito de leer un libro, más que obviamente esas cosas sí le ayudan a uno, pero es que pudiéramos tener, o sea, cómo me abrazo y cómo me entiendo primero mis necesidades, yo qué necesito para tener esa energía que voy a tener con un recién nacido. ¿Sí? Y es algo que no nos dicen, o sea, como que listo, sí, aquí está tu bebé y tú vienes y dices, sí, ¿en qué momento hago todo lo que tengo que hacer? Y aparte, entonces ya tienes, no, yo soy el superpoder y quiero ser esa mamá que necesita poder con todo, que voy a hacer ejercicio, que voy, o sea, no hay energía que te alcance para eso, ¿sí? Es poderte decir, bueno, hablarte a ti misma y decir, yo qué necesito para poder tener mi energía, porque de pronto lo que tú necesites no sea lo mismo que yo necesito, pero sí poder como autoanalizarnos y, y en poder preparar para la siguiente etapa, porque por ejemplo, no sé, tú qué pudiste o en tus maternidades prever o en tu tercera maternidad de decir a los 2 añitos qué era ese cuidado que tú sabías que tenías que tener para ti. Pues va también mucho como en los aprendizajes que uno va teniendo, ¿no? Y yo le digo mucho a las mamás, hay que también instruirse para ser mamá. A mí ese cuento de que la maternidad viene sin manual todavía no me lo como. Sí, o sea, ¿dónde está el manual y cuál es, qué es lo que necesita mi hijo? Y lo busco y lo encuentro porque uno no, o por lo menos yo, y según mi temperamento también, soy una persona que necesita como esa guía, ¿no? Como A, B, C, D. Entonces fue como ese proceso de decir qué es lo que él necesita primero, ¿no? Porque uno siempre es pues a darle a los demás, ¿no? Pero me ayudó a entender que todo el conocimiento que uno va adquiriendo, pues obviamente lo tiene que ir aplicando, ¿sí? O sea, no es solamente como armarse de conocimiento, sino irlo aplicando también. Y digamos que para mí tener como un ejemplo, y yo no sé cuando es un hijo único, como en tu caso, pero haber tenido otros hijos, sí, uno ya como que va relacionando, y va, esto no funciona, ya no lo voy a volver a repetir, o esto sí me funciona, venga, lo reciclo. ¿Mm? A pesar de que cada niño es diferente y muchas veces uno como que recicla cosas que finalmente con el otro no van a servir, pero eso ayuda a entender que uno debe cuidar de su energía, ¿sí? Sobre todo eso. Entonces, cuando tú me hablas del niño a los 2 años, pues tiene mucho la teoría de los terribles 2 años, ¿no? Entonces es cuando empieza a coger todo, a moverse, tanto que pues yo necesito tener energía. Y si yo estoy trasnochada o si yo tengo un problema en el trabajo, y pasa mucho, ¿no? Es cuando yo trabajaba en el corporativo, uno a veces está pensando como en mi jefe y entonces no cumplí esto y me queda pendiente lo otro y todo lo que uno está pensando y pensando y pensando y el niño en plena travieta, pues no voy a poder contenerlo ni ayudarlo con sus emociones si yo no he tenido mi autocuidado, ¿cierto? Si yo no he tenido mi tiempo de parar, ¿sí? Si yo no he podido también decir como, oye, mi prioridad es mi hijo y entonces ya el trabajo puedes dejarlo a un lado. Entonces es como entender también la etapa en la que está el niño, la etapa de desarrollo del niño, y poder entender cuál va a ser la necesidad primaria en ese momento, ¿sí? Entonces, cuando ya es un momento de mucha energía, que es cuando son muy chiquitos, ¿cierto? Entonces, yo aún, mi hijo tiene 4 años y yo aún, cuando salimos a caminar y él, estoy cansado. Mi hermano se reía la otra vez porque él decía, estoy cansado y ya no quiero caminar, ahora quiero correr. Y decía, pues está cansado, pero es como esa manera de, él necesita energía, necesita moverse y pues yo tengo que tener esa energía porque si yo estoy cansada, pues no voy a poder correr delante de él, ¿cierto? Entonces es eso, es como ahí necesita mucha energía. Ya cuando son más grandecitos y ya empieza, digamos, el tema de la preadolescencia o de la adolescencia, siento que la energía que necesitan es mucho más Digital. emocional, ¿sí? Es mucho más emocional, es mucho acompañar también todos esos cambios que vienen con ellos y todo. Y también uno necesita cuidarse, porque pues si tú estás en punto del borde de la depresión o el borde del estrés porque tienes mucho trabajo, pues no vas a poder acompañar emocionalmente pues, a tu hijo, ¿cierto? Entonces,
eso me ayudó a prever mucho este tema del autocuidado, ¿sí? Que yo digo como, no, o sea, qué es lo que ellos necesitan, ¿sí? Y cómo tengo que estar yo para ellos, ¿sí? Y ahí es cuando yo digo, bueno, listo, si yo o sea, me priorizo y digo, bueno, si yo lo que necesito es levantarme más temprano para hacer mi meditación, pues tengo que levantarme más temprano, porque si no, al final de la tarde no voy a lograr responder a todo lo que va pasando durante el día, ¿sí? Y hablando también que durante el día uno pues prevé muchas cosas, pero también pasan mil imprevistos. ¿Y de dónde está la energía que tú guardaste para esos imprevistos? ¿Sí? Y puedes también cambiar. Algo que a mí me fascina también de decirle a las mamás es, o sea, uno puede cambiar sus decisiones en cualquier momento, ¿sí? Y si yo decidí que mi hijo durmiera conmigo porque, ay, sí, el colecho y todo el tema, pero no estoy durmiendo yo, mi esposo tampoco está durmiendo, el niño se despierta cada 2 horas, oye, lo mejor es que tú lo saques a una cuna, ¿sí? Y si va a ser lo mejor para todos, permítete cambiar de decisión sin sentirte culpable de que todo lo que has leído sobre el colecho dice que es lo mejor y que la conexión y que todo es, no, pues cambia de decisión, ¿sí? Y lo mismo debemos aplicar en el día a día, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, ayer, las personas que vieron mis historias saben que yo ayer tuve todos los imprevistos del mundo, ¿cierto? Y yo tenía en mi mente como, voy a hacer este almuerzo y voy a hacer lo otro, tal, no sé qué, cuando, no, o sea, no me alcanza el tiempo. Y si lo que yo necesito y mi autocuidado en ese momento es que no voy a cocinar, sino que voy a pedir un domicilio porque es lo mejor para todos y no me voy a dedicar tiempo, energía para cocinar, pues mi autocuidado en ese momento es la decisión que yo puedo tomar y decir, mira, ya no voy a cocinar, voy a pedir un domicilio y ese tiempo lo voy a tener con mis hijos o voy a estar haciendo otra cosa, ¿sí? Pero si yo pienso en el autocuidado más como en una rutina constante, Estoy aquí, termino dejándola, ¿sí? Y también quien me sigue sabe que, por ejemplo, algo que he querido incorporar en mi autocuidado es el ejercicio, pero es algo que me cuesta, ¿sí? Y yo a veces, incluso ayer también lo decía, eh, yo tenía como en mi mente, listo, voy a empezar otra vez el ejercicio, lo voy a retomar, entonces no tengo el tiempo porque están en vacaciones para hacer una rutina muy larga, voy a hacer 50 abdominales. Con todos los imprevistos que ocurrieron, pues no tuve el tiempo para hacer 50 abdominales. Pero fui al parque con mis hijos y no estaba en el balancín, ¿no? En el balancín. Y que, ay, que me subas, que me bajes, que no sé qué. Y yo ahí con las manos ahí súper cansada, moviéndolo y todo eso. Entonces dije, no, este es mi momento de hacer ejercicio. Me subí al balancín con él, literal. Y yo ahí haciendo cunclillas y yo, ayúdame a contar, 1, 2, y ese fue mi momento de ejercicio y lo celebré y dije, bueno, pues entonces este es mi autocuidado, mi momento de autocuidado y puedo cambiar en esas decisiones, ¿sí? En esos momentos en que uno dice, no tiene que ser al pie de la letra eh, a veces. exactamente, no tiene que ser todo o nada, ¿sí? Porque también viene esa culpa de, no, ya tuve mi rutina, tuve mis cosas, pero entonces no hice tal, entonces te estás, en vez de estarte cuidando, entonces te estás saboteando, te estás tratando mal, o sea, porque viene no solamente en las acciones que hacemos todos los días, sino también en qué estamos pensando y definitivamente, como tú lo decías, estarnos, no vi en este manual de ser, digamos, de ser mamás, ¿cierto? De que, porque nosotras todo lo vemos para cómo voy a criar a mi hijo, cómo voy a hacerlo, pero no en qué necesito yo en ese aspecto para poderlo sostener, ¿sí? O para poderme incluso sostener a mí misma, Sí, ¿sí? Para claro. podernos sostener a nosotras mismas. Por ejemplo, a mí me pasa, y lo que tú hablabas con respecto a los temperamentos, que yo sí necesito andarme moviendo, necesito poder trabajar en otro espacio y digo, yo voy y me tomo un café, ¿sí? Y en ese café puedo escribir o puedo hacer, pero es que ya me conozco y ya puedo empezar a decir, ah, no, es que a mí lo que me funciona es esto, y no ver algo como total, exactamente como tú decías, no, es que ella lo hace así, 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 a mí también me tiene que funcionar exactamente igual. Y no porque así como hay, todos los niños son diferentes, las personas, habemos mamás completamente diferentes. Y eso es algo que sí en el autocuidado debe estar, de que no es algo universal y este mismo autocuidado te sirve exactamente a ti igualito, porque no te va a servir porque tú eres una persona diferente,
¿sí? Que lo único que nos va a servir realmente es poder autoanalizarnos, valorarnos y también poder sentir que cambiar no es malo, ¿sí? O sea, que tú en ese mismo momento, porque si te das cuenta que no, esto no me funciona y esto no, pues lo puedo cambiar, así como tú lo acabas de decir. Y como pasando como hablando del tema de la culpa, porque pues también en el tema del autocuidado, de poder tener este círculo que te sostenga o de decir, hoy yo necesito que alguien me apoye o que alguien me diga el poder hablar y decir, ¿sí? Porque muchas veces nosotros creemos que no tenemos a nadie alrededor que nos pueda ayudar y pues efectivamente sí lo hay, pero nos da miedo o nos da pena o tal vez el dejar, el desapegarme y decir, yo hoy necesito un espacio de una hora porque o 10 minutos o 20 minutos porque ya no puedo más, ¿cierto? Que es normal, o sea, que es algo normal que pueda decirle, oye amiga, mira, necesito que tú me ayudes 10 minutos, denme 10 minutos a mis hijos, yo necesito respirar e ir. O sea, o que tú incluso te lo puedas decir a tu pareja, o se lo puedas decir a tu círculo cercano y que no haya un juzgamiento, porque pues lo que vemos hoy es, uy, no, es que todas las mamás pueden con todo se puede con todo, y en realidad no es así. No. No es así, yo creo, y que como hablabas, como que todo el mundo tiene diferentes contextos, y eso yo lo hablo. Cuando a mí me dicen, cuando en las consultas me dicen las mamás como, eh, ¿cómo hago para que mi hijo, yo no te puedo decir, cómo haces para que tu hijo te haga caso, por ejemplo, o cómo haces para que tu hijo coma? Pues no, porque es que mi contexto, mis cosas son totalmente diferentes a lo que cada una vive, ¿sí? Ahora sí te puedo ayudar, como ven, conoce a tu hijo, conócete a ti, conoce el contexto, conoce tu círculo de apoyo, ¿sí? Y es eso de poder sentir de que, quién, o sea, con quién me siento apoyado, con quién no, ¿sí? Y cuando hablabas de la culpa es exactamente eso, ¿sí? Porque a veces uno entra en círculos donde quieres como llegar a como esa comparación, ¿no? Entonces es frustrante, porque si todos hacen, volvíamos al tema del ejercicio, entonces todos hacen ejercicio, o todos hacen ensaladas todos los días, o todos, ¿sí? Y yo, pero no tengo tiempo para hacer eso. Entonces, o me siento culpable porque no me sé cuidar, pero O entonces, no me gusta la cocina. sí, Sí, puede ser. pues, No me gusta cómo entonces hizo. me siento culpable porque no puedo dar la talla, digamos, de este círculo. Pero cuando encuentro un círculo realmente sano, donde realmente se ve es eso, ¿no? Como que tu contexto es diferente, tus hijos son diferentes, y es diferente una mamá que tiene un hijo, a la que tiene dos, a la que tiene tres, a la que tiene cuatro, ¿sí? A la que tiene pareja que la apoya, a la que tiene pareja pero no la apoya, a la que es soltera, ¿sí? Son totalmente diferentes los contextos. Entonces, cuando tú empiezas a entender esa individualidad, que tú dices como, listo, entonces ahora sí voy a estar más consciente de lo que realmente necesito. Porque el autocuidado también, hemos hablado aquí pues como del ejercicio, de la alimentación, pero también es muy mental, ¿sí? Y entonces viene pues estrés, ansiedad, todas estas enfermedades que a veces creemos que es más lejos, ¿no? Y a mí me pasó, como te digo, cuando iban a ser mi hijo, eh, que yo estaba estresada y todo el mundo me decía, pero tienes estrés, ¿a ti qué te estresa? Y yo, pero pues nada, yo estoy en la casa con mis hijas, mi esposo que me ama, me atiende, pues que me estresa, yo no me estreso de nada. Pero todo lo que uno va guardando ahí en la mente y todo lo que uno está pensando, ¿sí? De que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, la tarea del niño, la no sé qué, o sea, tantas cosas que uno va pensando, pues obviamente todo eso te va estresando, ¿sí? Y cuando tú empiezas a soltar todo eso y tienes lo que tú decías, como ese círculo de apoyo donde, no, tengo una amiga para desahogarme y decirle, mira, esto es lo que me está pasando pues bien, ¿sí? Tengo un círculo de apoyo que realmente se mide es por eso, ¿no? Por o sea, cómo has avanzado en medio de tu contexto y no cómo te pareces al mío. Entonces, cuando tú empiezas a ver todo eso, pues obviamente hace que todo esto sea mucho más fácil
y como que puedas también interiorizar de una forma mucho, mucho más agradable para ti y pues obviamente para tus hijos, para tu familia, para tu maternidad. Algo me vino a la cabeza y fue que recién, o sea, porque todo hablando de este estrés, de cuando pues uno está embarazado, cuando está en esta etapa de decir, bueno, ya tengo mi hijo y de alguna manera sí hay un antes y un después tuyo, ¿sí? Sí hay un antes y un después de uno como mujer. Eh, y es pensar que ese círculo que tenías antes no va a ser ese mismo círculo que te va a sostener, ¿sí? Que la que se encarga de buscar el círculo eres tú misma, ¿sí? Que no es que uno diga, ay no, pero es que yo no tengo a nadie, pero es que yo no tengo a círculo. No, es que tú eres la que te encargas, te tienes que encargar de buscar ese círculo, de donde te sientas, porque si vas a tener, no sé, no sé, como un contexto de si vas a tener la amiga rumbera, que ella, pues ella no, de tal vez no te va a sostener, tal vez no va a poder, pero si tú en esta búsqueda y no necesariamente tiene que ser ese mismo círculo que estaba antes, sino empiezas a buscar nuevas alternativas y creo que ahí es donde está también el que tú te puedas sentir tranquila y acompañada y siendo tú misma, ¿sí? Siendo tú misma desde tu maternidad y no replicando la maternidad que tuvo, no sé, que tuvieron nuestras abuelas o que tuvo es que mi mamá lo hizo así o es que no, yo lo voy a hacer de una manera diferente, ¿sí? Como todo. Creo que eso es como lo que también tenemos que soltar, porque, y estos límites de poder decir, oye, qué pena, yo lo voy a hacer diferente. Sí quiero que me acompañes, pero si me acompañas desde esto que yo voy a hacer, ¿sí? Desde mi libertad y no, digamos, de lo que debería hacer, porque es que no hay nada escrito, no hay un deberías hacer tal cosa y tal otra, no, cada quien, y si vemos ahorita mucho más en temas de educación o en temas de crianza, cuáles hay demasiados matices. Entonces, como que tú puedas empezar a decir, cuál es donde yo quiero estar, cuál es el círculo que me puede sostener y a veces pensamos que todo en este círculo también solamente puede ser una persona y no necesariamente. Un libro también puede ser tu sostén. Uno dice, no, pero ¿cómo va a ser un libro? Sí, porque si tú estás haciendo un libro y tú dices, en este libro me estoy viendo, estoy diciendo, este libro me está llevando, o sea, hay un libro que leímos, que creo que leímos las dos, que se llama Ponte en mis zapatos, que era así súper chiquito. Para mí leerlo era como una conversación con una amiga y con un café y me reía y yo decía, este libro también puede ser mi sostén, ¿sí? O sea, no es solamente que uno diga, bueno, ¿y a quién voy a buscar o a quién? Pues digamos que lo más difícil es, si uno necesita un espacio, pues con quién dejo el niño y poderlo hacer sin culpa, o sea, sin sentir este remordimiento de, "Ay, ¿y yo cómo me voy a ir a tal lugar y mi hijo? Pues hay momentos de todo, hay etapas donde tú ya te puedes sentir un poco más tranquila y poderlo hacer, pero que no nos lleve a que este autocuidado también nos lleve a la culpa. Sí, definitivamente hay que liberarnos de eso, ¿no? Liberarnos de la culpa como tal, porque eh, me pasó mucho y ahorita que hablabas del círculo, cuando yo tuve mi hija mayor, pues realmente yo era muy joven y pues mis amigas o mi contexto, pues, nadie estaba en el plan de la maternidad, o sea, todo el mundo estaba en plan rumba, lo que sea, menos en voy a ser mamá. Y pasa eso, ¿sí? Como que yo me sentía tan sola que yo decía, o sea, literal, yo dejé de hablar mucho tiempo con muchas personas, con personas que ni siquiera volví a hablar, ¿sí? Pero es también darse esa libertad de ser uno mismo, ¿sí? Darse esa libertad de también decir, mira, a mí me sirve esto de este método de crianza, pero no me sirve esto del mismo, puede ser, ¿sí? O yo quiero hacer esto en mi autocuidado, digámoslo hablando acá de autocuidado, yo quiero implementar, no sé, en el autocuidado quiero implementar escribir, porque para mí eso me libera, ¿sí?
pero pues para la otra escribir de pronto no es tan significativo y es más como necesita esa lectura o necesita más movimiento, ¿sí? Entonces, es como tener esa libertad de poder ser uno mismo, liberándose también de lo, incluso de lo que uno era antes, ¿sí? Que la culpa también viene mucho de que yo quiero ser la mamá que mi mamá quería ser, o yo quiero ser la mamá que mi amiga es, porque es que se ve súper chévere, se ve súper feliz, se ve, ¿sí? Entonces, pues chévere que te sirvan de inspiración y de pronto retoma lo que más te sirva, pero pues claramente no es lo mismo, ¿sí? Y volvemos al tema de que todos somos diferentes, todos los contextos, es que para mí es tan importante el contexto, porque finalmente yo tuve también mis hijos en diferentes contextos, ¿no? Y, y el primer contexto de mi hija mayor, pues fue un contexto que yo no estaba como esperando, lo que yo no estaba adaptada, que también era un contexto donde yo no me cuidaba mentalmente y donde yo me desgastaba con cualquier pelea, con cualquier cosa, ¿cierto? Entonces también entender como que cuál es el contexto en el que yo quiero educar a mi hijo, ¿sí? Si yo estoy en una relación muy tóxica, pues no es el contexto en el que yo quiero educar a mi hijo, no me va a sentir libre, no, no, ¿sí? Pero si yo tengo una relación súper bien y con el papá de mi hijo nos llevamos re bien y me ayuda y lo hacemos súper bien, pues ese es el contexto que tú necesitas, ¿sí? Y es también buscar en qué momento y en dónde es que estamos, y eso también hace parte del autocuidado de saber en dónde me voy a desenvolver, ¿sí? ¿Dónde me voy a desenvolver con mamá? ¿Quién quiero que me apoye en esta situación, en este nuevo rol? ¿Sí? Y liberarte realmente de todas las expectativas, ¿sí? Porque uno tiene una mamá perfecta, ¿no? Y yo lo hablo el resto en el ebook, de la mamá perfecta que uno se idealiza y de la mamá perfecta que uno quiere ser, pero pues realmente somos seres humanos, ¿sí? Y la Biblia lo dice perfectamente, ¿no? Como que seres humanos son imperfectos y Somos estamos imperfectos. diseñados para ser imperfectos, ¿sí? Entonces, ¿por qué si somos seres humanos imperfectos tenemos que tener una maternidad perfecta? ¿Sí? O tenemos que ser mujeres perfectas cuando nos convertimos en mamá. Eso no es lógico ni posible. Ni Mm, tampoco creernos que es únicamente ahora, o sea, las supermamás que pueden con todo. exactamente. Entonces te sobrecargas y la culpa viene de ahí, ¿no? Entonces, o me sobrecargo de cosas y me culpo porque no puedo hacer todo bien. O delego muchas cosas y me culpo porque quisiera hacer más, pero delegué mucho, ¿sí? Y pasa durante todo el tiempo de la maternidad, pasa con una, con otra, con otra. Entonces, liberarnos de eso y entender que somos excelentes mamás, definitivamente. O sea, nada más por el hecho de que tú estás con tu hijo en la casa, ya eres excelente mamá, ¿sí? Que tú trabajas porque quieres darle lo mejor a tu hijo, eres excelente mamá. Que tú entras, digamos, a un live como estos, porque quiero capacitarme y conocer más, eres excelente mamá. Realmente es mamá. Ya. Eso es de parte del autocuidado, creerse que uno todo lo que va a estar haciendo realmente hazlo con excelencia y ya. Así es. Bueno, y quiero preguntarte, pues porque hablamos de, bueno, ¿y cómo hacemos para organizarnos, para poder encontrar esos momentos para mí, ¿cierto? De cómo lo podemos hacer, cómo lo hacemos posible, ¿sí? Porque es el día a día, pues normalmente, pues, y mucho más en esta época que todo es rápido, todo es ya, o cómo lo puedo implementar en este día a día, o tú cómo lo has hecho. Bueno, implementándolo en el día a día, lo que yo te digo, para mí se volvió, es más como un hábito mental, ¿sí? Y claro, yo programo mi día, ¿no? Entonces programo mis hábitos y yo sé que el ejercicio es importante, entonces lo estoy implementando. Yo sé que la alimentación es importante, entonces busco alimentarme bien, ¿sí? En los mismos horarios que, sí, o sea, finalmente tú vas a darle a tus hijos desayuno, almuerzo y comida, entonces pues también hazlo para ti, ¿cierto? No tienes que buscar un tiempo extra para, digamos, comer porque sí. No, hazlo al mismo tiempo, ¿sí? Incluso algo que a mí me ha servido supremamente bien, ¿sí? Con Noah, que es el más chiquitín, es primero como yo me alimento yo y cuando yo ya no tenga hambre, cuando yo ya esté calmada, cuando yo esté relajada, ahora sí le doy la comida a él, ¿sí? Pues porque voy a tener también mucho más paciencia para poder regularlo. Pero
pero es como eso, ¿no? Como en este momento, ¿qué necesito para mi autocuidado? ¿Sí? Es como Mm. un mental totalmente, ¿sí? Entonces, claro, ¿yo qué hago? Cuando mis hijos están estudiando, y digamos que eso también es muy importante, hablar de rutinas, deberíamos hacer otro live de rutinas, pero cuando los niños están en el colegio, pues obviamente la rutina de una manera, ¿no? Diferente a cuando están en vacaciones. Pero ahorita que están en vacaciones, lo que yo hago es que me levanto una hora más temprano o media hora incluso más temprano, eh, y, y uno puede hacer 5 minutos de ejercicio, 5 minutos de oración, 5 minutos ¿sí? No tienen que ser tampoco extenso. Obviamente, a medida que tú ya lo vas implementando de una forma mucho más orgánica, pues estos tiempos tal vez pueden ser incluso más largos. Tú te vas a levantar más temprano y lo puedes hacer, ¿sí? Pero el día que no lo hagas porque te trasnochaste, entonces lo que ya, lo que ya deberías hacer es como descansar más, porque pues obviamente si, pues obviamente necesitas descanso en ese momento, ¿sí? Entonces, pues ese día no hagas la rutina y no pasa nada, ¿sí? No te sientas culpable por no hacerlo, sino no hagas la rutina, listo, ya. Si realmente, no, como que yo lo que necesito en este momento, como les comentaba ayer con todos los imprevistos, es como tuve tantos imprevistos y entonces no me va a dar la energía para hacer esto. Entonces mi autocuidado el día de hoy es tomar decisiones como omitir esto y y cambiarlo por esto, ¿sí? Y eso también libera la carga, ¿sí? Entonces yo creo que más el autocuidado más que hacer una rutina establecida de un checklist de hábitos y de que todos los 21 días vamos a hacer esto y entonces no sé qué, y entonces bueno, sirve, no estoy diciendo que no, sirve, pero más que todo eso es tener la conciencia mental de qué debo hacer en este momento para liberarme, ¿sí? ¿Qué debo hacer en este momento para ir soltando, ¿sí? Y, y entonces así es como yo busco tiempo. Entonces, claro, yo puedo tener mi rutina por la mañana, pero el día que no la haga, pues tengo que buscar la forma durante el día de irme llenando sin necesidad de, pues de tener esa rectitud y eso de que cumplí. Entonces, ya no son 21 días, tengo que correr la fecha y demás. Yo No, creo pues que podemos nosotras mismas, o sea, o empezar a, o sea, a hacer como estas estrategias, porque digamos que esas estrategias que tú te has analizado y has dicho, esta fue mi estrategia que a mí me funcionó, ¿sí? Por ejemplo, para mí la estrategia, digamos, de organización, yo sí tengo que tener, antes hacía la lista, ¿no? Que es lo que yo te hablaba y te decía, yo no sé, tengo un amor y un odio con esas checklists, porque digo, no, no me gusta, porque a veces digo, no he hecho nada y hice tres, pero con esas tres, pues era suficiente. Entonces, digamos que en esta etapa de evolución, de poder y de analizar, y como lo que veníamos diciendo de cada persona es diferente, a mí me ha funcionado es ponerme tres cosas, o sea, tres cosas. Si hice más de las tres cosas, pues maravilloso, pero si no, no me las, o sea, como que no me las voy a poner ahí porque las tengo en otro lado, diga, bueno, me hacía falta esto y esto, porque a mí sí me generaba culpa ver solamente tres chulitos de 10 cosas que me había puesto. Y pues era imposible, o sea, el tiempo no me daba para hacer. Y creo que desde que empecé a hacer eso, me empecé a liberar de la culpa. O cuando ya empezaba a sentir esa ansiedad, porque obviamente como mamás también podemos sentir ansiedad, como mamás también podemos sentir muchas cosas, por lo que como te pasó a ti ayer con todo ese caos, tú ya tienes, tú ya sabes cómo te puedes regular antes de llegar al tope, ¿sí? O sea, antes de llegar al tope, decir, ya no puedo más. Y creo que ahí está el también podernos conocer y decir, yo ya sé cuál es mi límite, yo ya sé hasta dónde puedo hacerlo y qué debo hacer para poderme regular. sí. A mí hablando de las listas, algo que me ha funcionado es
no hacer la lista antes del día, sino terminando el día, ¿no? Obviamente uno planea como qué es lo que va a hacer durante el día, pero al final del día realmente hacer como el recuento, o sea, qué fue todo lo que hice, ¿sí? Y nomás como saqué los niños al colegio, fui, los recogí, volví, no sé qué. Eso también va alimentándote, pues mentalmente, ¿no? De decir, listo, o sea, mira todo lo que hice, independientemente si cumplí o no lo que tenía planeado para hoy, hice muchísimas cosas. Entonces eso también hace parte de uno como valorarse, ¿sí? Valorar cada paso que uno da. Y eso también es fundamental para el cuidado mental. Es indispensable. ¿Tú qué puedes decir que desde que has empezado, implementado el autocuidado contigo, de conocerte, qué sientes que ha marcado en ti? O sea, o qué sientes que hay un antes y un después de ti como mujer y como mamá. No, pues 100%, es un cambio radical, ¿sí? Del autocuidado, como lo venimos hablando, ¿no? Como del autocuidado de este proceso mental diario, ¿sí? Mm, porque, porque uno este camino es largo, entonces cuando uno empieza, y lo decíamos, cuando empieza, pues obviamente vienen muchas cosas, ¿no? Vienen muchas cosas, pero ya cuando realmente lo logras y logras adaptarlo a tu contexto, a tu vida, a tu maternidad, pues vienen tantas cosas que, que pues cambia todo, ¿sí? Entonces ya los niveles de estrés, poder acompañar a tu hijo en una pataleta sin necesidad de desbordarte, ¿sí? Eso lo hace el autocuidado. Poder sí, darte permiso de trabajar unos días en las noches porque, sí, pero ya sabes que al otro día tienes tu tiempo. Entonces es como poder ir armando la vida a lo que realmente funciona para ti y para tus hijos. ¿M? Porque a veces Es, armamos la vida en conforme a la sociedad, al contexto, a lo que me piden, pero no en conforme a lo que realmente tengo. Y por eso ahí es donde nosotros hablamos de una maternidad plena y feliz, porque hablas de una maternidad plena y feliz cuando conectas con lo que realmente estás viviendo en tu cotidianidad. y cuando te sientes, o sea, cuando realmente tú dices, wow, no importa lo que pase, o sea, yo sé que lo he hecho bien. No importa, o sea, porque importa es lo que tú estás viendo y no es lo que estén viendo los demás. Sí, creo que es como cuando tú dices, desde que yo estoy bien, esté bien mi hijo, o sea, que pueda implementarlo, esté bien mi familia, yo lo puedo ir, digamos que lo puedes disfrutar realmente, ¿sí? O sea, que puedes decir, wow, o sea, ya no, o sea, es hermoso, ya no es una carga para mí, sino es ese complemento. Y otra cosa que yo diría es que le enseñemos a nuestros hijos, o sea, que sea una generación, porque no nos enseñaron a nosotros, ni siquiera, o sea, tú cómo te sientes, preguntarte, nada de eso nos enseñaron. Entonces, para mí ha sido en este proceso muy importante poderle al mismo tiempo enseñar a mi hijo. Uy, y se nos está terminando el tiempo. Pero bueno, entonces es como que también podamos decirle a nuestros hijos, mira, tu mami necesita tiempo en este momento, necesita 10 minutos, o sea, que ellos se puedan empezar a entender que, o sea, no es las necesidades de tu mamá también son importantes, ¿sí? Porque nosotros les enseñamos todo ellos, todo, tú eres importante, tus cosas, sí, que tu colegio, pero y tu mamá también necesita espacios de estudio, tu mamá también necesita espacios donde pueda estar tranquila, donde pueda, así como tú tienes espacios con tus amigos, tu mamá también necesita tener espacio, la pareja necesita tener espacios, ¿sí? Porque, pues digamos tú, que pues tres hijos, más esposo, más todo, más trabajo, entonces es poder mantener ese equilibrio, creería yo que esa es la búsqueda del autocuidado, en que se pueda mantener el equilibrio, porque finalmente, pues eso es lo importante. Sí, sí, así es totalmente. Bueno, entonces me
gustaría, pues ya para cerrar, porque el tiempo pasa muy rápido, y pues la idea es que podamos seguir manteniendo, como 3 consejos que les dirías, como para cerrar de todo lo que hemos hablado, 3 consejos que tú le dirías a una mamá que esté empezando con el autocuidado, o sea, que esté empezando en sí, en este hermoso camino, porque no es lineal, sino es un proceso, ¿sí? Y entenderlo como proceso. Eh, bueno, digamos como 3 consejos así súper rápidos sería, el primero, eh, menos comparación y más acción, ¿sí? Porque llega como la frustración ahí, ¿no? Y la culpa y todo lo que hablamos. Entonces, no te compares con la otra mamá, no te compares en ningún ámbito, ¿sí? Pero hablemoslo del autocuidado. Entonces, no compares el autocuidado que tiene otra mamá con lo que tú estás haciendo. Eso sería un consejo. Otro consejo también muy relacionado es como amor al proceso, que tú lo has dicho, ¿no? Es un camino mientras tú encuentras eh, qué es lo que funciona para ti, mientras tú encuentras dónde, en qué momento del día, mientras tú encuentras todo eso, entonces es como amor a ese proceso y como que eh, hay también menos frustración, que es como, listo, o sea, no me funcionó el ejercicio en la mañana, lo voy a hacer en la tarde, o no me funcionó leer esto, entonces voy a leer de este otro tema, ¿sí? Entonces, como amor a ese proceso. Eh, y por último, ser constantes, ¿sí? Porque llega ahí como esa culpa, o como no, para mí no funciona, o yo no lo logro, y ya está y se queda, ¿sí? Entonces es como ser constante que finalmente sí llega. Y si es posible tener ese equilibrio del que hablamos, si es posible tener esa maternidad plena y feliz, es posible, ¿sí? Porque no solamente lo vivimos nosotras, sino que hemos visto mamás que lo han logrado, ¿cierto? Hemos visto mamás que lo han hecho, pero es en esa búsqueda de qué es lo que funciona para ti, de, ¿sí? De pronto también hay como cuarto, la ñapita sería como buscar ese círculo de apoyo que te acompañe en este proceso. Exactamente. Yo quería agregar el que, bueno, que tengas conversaciones, o sea, si estás en pareja, pues porque, digamos, pues hacerlo solo a veces uno cree que es como más fácil, ¿sí? Pero que tú puedas tener esas conversaciones y poder decir, oye, mira, yo no me siento o quisiera hacer esto, y que puedas encaminarlo y tomar decisiones con respecto a eso. 2, te diría que te tengas mucha paciencia en este proceso, porque no es, o sea, como lo hemos hablado, no es lineal, y que tengas que pueda ser, o sea, que no tengas miedo en cambiar, en poderlo mover, en poderlo cambiar. Y en esta constancia, porque tampoco te lo pongas que si un día no lo hiciste, entonces ya fui la más inconstante, sino que tú analices y digas, porque yo me miré mucho tiempo y dije, no, pero es que no tengo constancia, y empiezo a analizar, bueno, todas las veces que lo he intentado y que lo he querido hacer y que lo sigo buscando y que lo sigo haciendo, hace parte de la constancia, ¿sí? También como que lo diría así, y que es buscar, o sea, que sí es posible que buscar esta plenitud, sí es posible, sí se puede lograr. Y por ejemplo, con respecto a los temas de las rutinas, que para mí una rutina significaba, o sea, para mi temperamento, como si algo me amarrara, no, en cambio es libertad, ¿sí? Porque uno dice, no, y a qué hora, si a tal hora y tal hora, pues tampoco uno se tiene que poner tan rígido, sino que puedas saber qué es lo que para ti está bien. Entonces, gracias, Steffi, gracias por este espacio, realmente lo valoro mucho. Esperamos que muchas mamás lo puedan ver, lo puedan disfrutar y puedan analizar y pensar qué es lo que mejor les funciona a ellas. No, a ti, gracias por invitarme, por tener también de verdad este espacio y nada, pues ahí estamos siempre para lo que necesiten. Entonces, un abrazo y nos vemos pronto.